El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, primer miércoles de Adviento, 1 de diciembre del 2021. Las lecturas de hoy están tomadas de Isaías capítulo 25, versículos del 6 al 10a. El Salmo 23, entre paréntesis 22, versículos del 1 al 6. El Evangelio en Mateo 15, 29 al 37. El tema de hoy, el banquete del reino. Queridos amigos de la palabra de Dios, se acaba el año, ya estamos diciembre, por eso les quiero desear un bendecido y maravilloso mes de diciembre con el tiempo de Adviento y luego de Navidad. Primero vamos a leer la antífona de entrada de la misa de hoy, que dice: El Señor llegará y no tardará. Él iluminará lo que esconde las tinieblas y se manifestará a todos los pueblos. Habacuc, capítulo 3, verso 1 y 1 de Corintios, capítulo 4, verso 5. ¿Se imaginan cómo será esa iluminación de las tinieblas? Y eso lo hará Jesús en su segunda venida. La primera lectura de la profecía de Isaías nos llena de esperanza para un futuro maravilloso. Quisiera antes corregir la lectura de Habacuc, que está en el capítulo 2, verso 3. Mil perdones. Escuchemos la primera lectura del libro de Isaías, capítulo 25, versículos del 6 al 10a. En aquel día preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos. El lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios. Esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Qué hermosa lectura! Esperábamos en el Señor y nos ha salvado. Tú puedes tener la plena seguridad de que puedes esperar en Dios y Él te salvará de todos tus oprobios. Nos dice el Apocalipsis 21:1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Vamos a leer hasta el verso 4. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Esta profecía de Juan nos da la seguridad para tener esperanza en que todo esto sucederá. Tenemos una invitación al super banquete del Señor. En Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Queridos, tengo que decirles que parece que necesitamos una invitación para participar del banquete de bodas del Cordero. Y para recibir una invitación de alguien, tenemos que ser amigos de ese alguien que organice el banquete. De lo contrario, al dueño de casa no le va a interesar para nada invitarte a participar, ¿verdad? Pedro nos enseña qué hacer para estar preparados y recibir esta invitación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 11 al 14. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Por eso, queridos, el camino del reino, según Pedro, es andar en santa y piadosa manera de vivir, procurando con diligencia ser hallados por Jesús sin mancha e irreprensibles y en paz. Y de paso añado yo misma, en este momento, en una relación de comunión con Jesús. Así sea. Bueno, y antes que empiece el banquete, Isaías menciona que un velo será arrancado a todos los pueblos. ¿A qué se refiere? ¿Qué es ese velo? Recordé 2 de Corintios capítulo 3, versos 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Parece que Isaías se refiere a este velo, un velo de rebeldía en sus corazones, una falta de conversión de los pueblos. Isaías dice que cuando este velo de la ignorancia se levante, entonces la muerte será aniquilada y todo será felicidad. ¿Cuánto necesitamos convertir cada día el corazón a Cristo? Así sea. Oremos con el Salmo 23. Responsorial: habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Respondemos: habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Respondemos: habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Respondemos: habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Respondemos: habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aquí me gustaría comentar un poquito este salmo. ¿Ustedes sabían que el animalito más tontito del mundo es la ovejita? ¿Y será por eso que Dios y Jesús nos llama ovejas de su rebaño? Sí, yo creo que sí. Las ovejitas son los animalitos más temerosos que puedas imaginar. Pueden morirse de sed si no encuentran un arroyo calmado, estando frente a un río. Por eso el salmista dice: me conduce hacia fuentes tranquilas para reparar las fuerzas. Pero aquí, fuerza en el original hebreo es nepesh, o sea, alma. Y el verbo reparar es retornar, volver a su lugar. ¿No les ha pasado que cuando estamos tristes o estamos con un grave problema o una tribulación, sentimos como si el alma se nos va del cuerpo? El alma contiene nuestras emociones y pensamientos. Si estos están como un huracán, es imposible que estemos energéticos. Las fuerzas nos abandonarán y hasta nos podríamos deprimir. Pero cuando nos dejamos conducir por Jesús a las fuentes tranquilas de la oración, entonces nuestra alma vuelve al cuerpo sosegada y llena de fuerzas. Ya decía Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y fatigados, y encontrarán descanso para sus almas. ¿Ven? Esto está en Mateo 11, 28 al 30. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37. En aquel tiempo, Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, ver sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara. Los partió, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente.
Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras. 7 canastos llenos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos relata el banquete del reino, en donde la provisión de Dios se extiende más allá de cualquier vaticinio. Imagínense que de pronto les llega 20 invitados de sorpresa a su casa y ustedes solo tienen 7 panes y algunos peces. Bueno, yo entraría en pánico. ¿Haría lo que hizo Jesús? Presentaría los panecitos y pescaditos a Dios Padre, los bendeciría y daría gracias antes de, en fe, empezar a partirlos para los 20 y tantos invitados, incluyendo a la familia, por supuesto. Qué hermoso sería ver que todos los invitados reciban su ración y aún sobre. Pues eso pasó en la multiplicación de los panes y peces. Primero, antes de comer, Jesús sanó a todos como señal de la venida del reino. Y luego invita a todos al banquete del reino. Y comieron hasta saciarse con tan solo 5 panecitos y unos cuantos pececillos. Gracias, Jesús, por mostrarnos cómo es tu reino de sanidad y de provisión. Amén. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.